Muy buenos días, sumamente yo complacido y honrado de esta invitación por parte del Instituto de Formación Superior, IPSA, así como también gracias a Maximiliano, quien tuvo la gentileza de incorporarme dentro de estas jornadas patagónicas que a pesar de la distancia estamos igualmente muy cercanos junto a todos ustedes. Así que bueno, muchísimas gracias y espero que disfruten de su conferencia sobre Arco en C y equipos portátiles. ¿Podrá considerarse como un peligro inminente o como un riesgo controlado? Definitivamente el uso de los equipos de radiología intervencionista, así como digamos tanto el arco en quirófano como en hemodinamia, obviamente supone un riesgo asociado, y supone un riesgo asociado porque evidentemente trabajamos con cantidades importantes de lo que sería radiación ionizante, y que además debemos entonces tener en muchísima consideración. Por otro lado, sabemos también que tenemos, por ejemplo, equipos biplanares, equipos ya rígidos en forma de arco en C, que también han podido ser utilizados, pero en menor medida, y sobre todo este tipo de equipos utilizados más que todo en hospitales universitarios. Sin embargo, han estado mucho en desuso debido a que una doble exposición del paciente no contribuye en nada en términos de las dosis que van a recibir, y por supuesto en términos de la imagen no vamos a tener mayor mejoría porque siempre el médico va a estar viendo una de ellas para poder tener la guía o la referencia. Entonces este tipo de equipos realmente ha sido poco utilizado. Sin embargo, vemos por supuesto equipos más modernos, equipos que evidentemente están a la vanguardia. En cualquier caso, sea cual sea de ellos, por supuesto que tenemos una diferenciación fundamental en términos de que cuando trabajamos, por ejemplo, con equipos de arco en C, estamos trabajando con fluoroscopía, es decir, estamos viendo un video, no estamos viendo una imagen estática, sino que definitivamente estamos entonces analizando justamente lo que tiene que ver con una secuencia de imágenes obtenidas. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con toda esta historia? Que definitivamente, a pesar de que tiene grandes ventajas, también tiene ciertos efectos que podemos ver. Y son efectos como estos. Fíjense ustedes las imágenes de nuestros pacientes en donde definitivamente tenemos una afectación importante, es decir, podemos ver un efecto determinístico, una quemadura radioinducida. ¿Sí? Fíjense ustedes también a nivel obviamente de espalda. Es decir, definitivamente la utilización del arco en C en primera medida supone un riesgo. Pero si nosotros comprendemos cómo funciona y efectivamente qué medidas de protección radiológica podemos tener tanto para con el paciente como para con nosotros mismos, evidentemente tendremos entonces un punto de honor, un primer paso para buscar justamente la estabilidad y la menor cantidad de dosis posible para ello. Así que lo primero, por supuesto, pasa por conocer a profundidad nuestro equipo, y esto significa realizar los controles de calidad del mismo, conocer efectivamente en dónde estamos entregando la mayor dosis de radiación, si cuando colocamos los parámetros técnicos efectivamente son los adecuados, hacer todas las mediciones correspondientes en términos de fando, en términos dosimétricos, en términos de calidad de imagen diagnóstica, de manera tal de garantizar con nuestro equipo médico cuáles son las características que van a mantener y a salvaguardar la vida de nuestros pacientes, y por supuesto a mejorar lo que serían las dosis que pudiésemos recibir nosotros, los miembros del staff. De esta manera entonces es importante aclarar en primera medida que siempre que hablamos de exposición a radiaciones y a fuentes artificiales de radiación, es el diagnóstico médico el que supera con creces la cantidad de radiación que pudiésemos estar proveniente de las explosiones nucleares, de Chernóbil, de Fukushima, de la energía nuclear. Es decir, justamente más del 98% de nuestra exposición debido a fuentes artificiales de radiación ionizante proviene justamente del diagnóstico médico. Es de esta manera como tanto en la utilización del arco en C como en la utilización de los rayos X portátiles pasamos definitivamente primero por el principio de justificación de la práctica, es decir, que tengamos un mayor beneficio que el detrimento de la salud que va a presentar.
Pero luego tenemos un segundo principio, que aquí sí la pelota está del lado de nuestro equipo técnico y tiene que ver justamente con la optimización. Ustedes habrán escuchado el acrónimo ALARA, de la cual nos referimos a que la dosis sea tan baja como razonablemente sea posible o alcanzable. Este razonablemente quiere decir que yo debo poner en una balanza riesgo y beneficio y debo sí suponer que voy a disminuir los parámetros técnicos, pero sin que se afecte la calidad diagnóstica de la imagen. Porque al afectar la calidad diagnóstica de la imagen tendré entonces que nuevamente repetir, por supuesto, el estudio, por lo tanto no estoy haciendo nada en materia de protección radiológica. Pero este principio de optimización no vino solamente con el principio ALARA. Definitivamente este acrónimo fue bastante útil durante muchos años, pero fue necesario complementarlo con otro y corresponde justamente al que nosotros conocemos como el principio AHAM. Esta optimización del caso de la ALARA, por supuesto, tiene que ver también con inicialmente con lo que tiene que ver o aplicable tanto al nivel estructural como a nivel de los procedimientos de todos y cada uno de los pasos que nosotros hacemos. Pero ese AHAM proviene justamente del acrónimo de que la dosis sea tan alta como sea necesaria. Y aquí uno dice, bueno, Marta, ¿de qué estamos hablando de protección? Sí, estamos hablando de protección porque la protección radiológica no quiere decir que es un oficial, un policía que dice, no, se suspende el estudio porque ya completamos más de 1 hora o más de 2 horas o lo que sea. No. Si el paciente está en paro, necesitamos colocar 3 stent, ya lo habíamos irradiado 1 hora o 2 horas y necesitamos nuevamente volverlo a irradiar porque su vida corre peligro y necesitamos completar este estudio, entonces él requerirá la dosis tan alta como sea necesaria. ¿Que eso supone ahora una quemadura radioinducida? Sí, por eso es que es muy importante que tengamos en cuenta entonces parámetros técnicos a partir de los cuales sabemos que podemos presentar, dependiendo del modo fluoroscopía o el modo cine, bueno, a partir de cuánto tiempo pudiéramos estar presentando un determinado efecto determinístico, también conocido como lesión tisular nociva. Entonces, el principio AHAM se aplica muchísimo, tanto en el caso de radioterapia como en la terapia metabólica con radionucleidos, en el caso de medicina nuclear y, por supuesto, en el caso del arco en C, incluso en el caso de los rayos X portátiles. Es decir, si el paciente requiere realizarse y está justificado el realizarse diferentes secuencias de estudio, evidentemente tenemos que hacerlo. Fíjense que el caso más particular que les he traído es el caso de arco en C, porque es donde supone la mayor cantidad de exposición a la radiación. Esto tiene que ver justamente con, fíjense, estos umbrales de dosis para ver efectos determinísticos de estas reacciones tisulares nocivas. Fíjense algo bien particular. Hay 2 puntos que quiero resaltar con esta lámina. Lo primero es el tiempo de inicio del efecto. Es decir, a pesar de que hablamos que los efectos determinísticos son inmediatos o tienen un corto periodo de tiempo para presentarse, esto no quiere decir que sea instantáneo. Quiere decir que puede ocurrir de algunas horas, un eritema temporal, por ejemplo, trasciente, o en algunos días, que puede convertirse en semanas, para poder ver efectos aún más graves. ¿Qué es lo importante a resaltar en el caso de los efectos determinísticos que podemos ver acá? El segundo aspecto de consideración. Fíjense que el modo de fluoroscopía baja, ¿sí? Fíjense que yo requiero, por ejemplo, de 100 minutos para tener un eritema trasciente temporal y de aproximadamente 5 horas para poder tener un eritema permanente. Pero en muy poco tiempo, en modalidad de tipo cine, fíjense cómo yo con apenas 10 minutos de modo cine puedo tener un eritema temporal y en apenas 30 minutos poder tener un eritema permanente. Esto supone entonces que necesitamos comprender cómo proteger a nuestro paciente y cómo protegernos a nosotros, los miembros del staff. Porque en la medida en la cual estamos entregando mayor cantidad de dosis al paciente, también estamos entregando mayor cantidad de dosis a nosotros, quienes estamos trabajando justamente en el área de quirófano o en las áreas de intervencionismo. Entonces, teniendo en consideración esto, es muy importante que, así como les presenté las imágenes de efectos que podíamos ver, por ejemplo, en el caso de muchos de nuestros pacientes, también es cierto que podemos ver depilaciones como esta, consecuencias, efectos en nuestro personal médico
justamente en las prácticas de intervencionismo. Este es un detalle muy, pero muy importante. Entender, por supuesto, que la utilización de los dispositivos de protección radiológica puede ser que sean cansones, que pesen, que me molesten a la hora de realizar procedimientos, pero es la alternativa fundamental para protegernos y disminuir las dosis de radiación. La utilización de gafas plomadas, la utilización de protector tiroideo. Fíjense cómo acá en esta intervención no lo tenemos presente. Tenemos sí la falda chaleco, pero fíjense ustedes cómo hemos dejado de lado muchos de los implementos. Por otro lado, es importante entonces sí tener una buena consideración de delantal plomado, protector de tiroides, dosimetría y por supuesto las gafas plomadas. Dependiendo de nuestros países, tendremos algunos en donde, digamos, las recomendaciones internacionales arrojan utilizar dos dosímetros, uno por debajo del delantal plomado, uno por encima, de manera tal de tener la mejor análisis posible desde el punto de vista dosimétrico. Sin embargo, en la mayoría de los países esto no es posible y dependiendo de la legislación, podremos tener entonces la consideración perfecta de utilizar o adelante o por debajo del delantal plomado, dependiendo de cómo calculen los datos los laboratorios primarios de dosimetría. Así que de esta manera, entonces pasa, digamos, como un papel fundamental, yo creo, es comprender brevemente cómo funciona un equipo de arco en C. Sí, sea el que utilizamos en quirófano, el de las salas de hemodinamia o de intervencionismo. Lo importante acá es que, bueno, aquí en este caso tenemos el caso de un equipo con intensificador de imagen, pero bueno, de igual forma, sea intensificador de imagen o sea flat panel, lo que vamos a tener es una modificación en términos de lo que sería nuestro detector. Obviamente en el caso de la imagenología convencional a través de intensificador de imagen, por supuesto perdemos mucha mayor niveles de detalle y por ello requerimos mayor cantidad de radiación para poder tener una calidad diagnóstica adecuada. En el caso de los detectores flat panel, obviamente, al tener estos cristales de centelleos, tal cual como de ioduro de cesio, entre otros, evidentemente vamos a tener una mejoría sustancial en términos de adquisición de la imagen con menores parámetros técnicos a utilizar. Pero en cualquier medida, uno de los puntos importantes que quiero resaltar acá tiene que ver justamente con el vínculo que se encuentra entre lo que es el detector y lo que es el equipo emisor de rayos X. Y esta comunicación o interfaz es lo que supone y lo que conocemos como control automático de exposición. Este control automático de exposición no es más que una especie de inteligencia artificial, una computadora que le dice al equipo emisor de radiación: mira, necesito mayor número de rayos X o necesito mayor poder de penetración para poder tener la calidad diagnóstica adecuada. Entonces, en la medida en la cual yo comprendo que este control automático de exposición, cuando lo ponemos en modo automático, trabaja de esta manera, yo entiendo entonces perfectamente algunas consideraciones clásicas que nos solicitan y nos piden al momento de realizar un estudio con el uso de arco en C. Y esto supone, uno, fíjense ustedes que el paciente, una de las principales características que tenemos es que debe estar colocado lo más cercano posible al detector de imagen. ¿Por qué es esto? Porque definitivamente una vez que la radiación interactúa con nuestro paciente, el paciente es un medio dispersor. Él va, por una parte va a atenuar, es decir, va a haber parte de radiación que permanece en él, que es la dosis que nosotros hablamos sobre la que queda en el paciente. Hay otra cantidad de radiación que pasa a través de él y que puede desviarse. En la medida en la cual yo coloco el detector más alejado del paciente, hay mayor posibilidad de que esos rayos o no lleguen al detector o lleguen con una menor cantidad de energía. Por esta razón es tan importante que el detector de la imagen esté lo más cercano posible al paciente. Y como segundo punto que tenemos en consideración en este caso tiene que ver justamente con que el tubo de rayos X esté lo más alejado posible del paciente y siempre en la parte posterior. Hay una mala costumbre, sobre todo en nuestras áreas de quirófano y sobre todo con el caso de nuestro equipo de traumatología, en donde utilizamos el detector o el intensificador de imagen como una especie de mesa de mayo, en donde colocamos allí la mano o la extremidad para hacer la valoración.
Esto es posible llegarlo a utilizar en casos extremos. La recomendación siempre es colocar el detector arriba y el tubo de rayos X abajo, y vamos a ver justamente el por qué. Antes de esto, evidentemente, tomar en consideración la referencia de la radiología intervencionista, que está alrededor de un punto de isocentro a través del cual gira este tubo de rayos X, que está normalmente a unos 75 centímetros con respecto al tubo de rayos X. Fíjense entonces acá en términos de por qué colocar el tubo de rayos X lo más alejado posible del paciente. Porque recuerden que la intensidad de la radiación disminuye conforme al inverso del cuadrado de la distancia. Esto quiere decir que si yo quiero disminuir la dosis que va a llegar a nivel de la piel del paciente y que puede generar una quemadura radioinducida en la piel, justamente a nivel de la espalda, como la que vimos al inicio, definitivamente tengo que ampliar esa distancia para garantizar que él tenga menor cantidad de dosis a este nivel. Tener siempre en presente que conforme yo aumento la distancia, disminuyo entonces la intensidad de la radiación que voy a tener. Por otro lado, tenemos el tema, por ejemplo, de la posibilidad de utilización de cuñas dinámicas o de cuñas de manera física en aquellos equipos más viejos, que lo que hacen es compensar efectos o imágenes como las que ustedes ven acá para finalmente tener imágenes como esta. Por otro lado, tenemos el caso de la rejilla antidifusora, en unos casos física, en otros casos digital, pero en cualquier caso lo que busca hacer la rejilla antidifusora es justamente disminuir la cantidad de radiación dispersa, es decir, esos fotones que pudieran estar viniendo con una cierta angulación son detenidos por estas septas y por supuesto no forman parte de la imagen. Sin embargo, es muy, pero muy importante que en el caso de nuestros pacientes pediátricos, por consideración de que el cuerpo de nuestros pacienticos es mucho más pequeño, definitivamente no requerimos este tipo de rejilla. Esto es muy importante porque si bien es cierto, la rejilla antidifusora para pacientes adultos nos ayuda y nos contribuye en tener una mejor calidad de imagen porque eliminamos parte del ruido, eliminamos parte de esa radiación dispersa que llega a formar parte de la imagen, también es cierto que aumenta la dosis incluso en un factor de 2. Y en el caso de nuestros pacientes pediátricos, al no estar justificado, no es necesario colocar entonces esta consideración. Entonces, tener bien presente, tubo de rayos X lo más alejado posible del paciente, detector lo más cercano posible al paciente, y aquí vamos justamente con una imagen que a mí me encanta y tiene que ver el por qué colocar el tubo de rayos X abajo. Fíjense ustedes, permítanme aquí compartir con todos ustedes, permítanme colocar el puntero y así lo podemos ver acá rápidamente. Perdón, ¿qué ocurre con el tubo de rayos X aquí abajo? Que justamente la mayor intensidad de radiación y la radiación de fuga altamente energética va a llegar justamente hacia esta zona que está cubierta por el delantal plomado o que efectivamente es más radioresistente. Adicionalmente, por supuesto, recuerden que mientras más cerca del tubo, mayor intensidad de radiación, por lo tanto, estos fotones retrodispersados llegarán acá, los más intensos, justamente a ser detenidos por nuestro delantal plomado. Una vez que llegan al paciente, el paciente atenúa y luego de que el paciente atenúa, nosotros podemos llegar a meter la mano en un determinado momento y por lo tanto estaríamos recibiendo mucha menor cantidad de radiación en este caso. Por el contrario, y fíjense, intensificador de la imagen bien pegado al paciente, no hay más nada que disperse radiación, que la modifique en su trayectoria y por supuesto que la atenúe. No existe más nada salvo el aire, por lo tanto es la mejor de las consideraciones. Fíjense la cantidad de radiación que llega a nivel de lo que pudiese ser tiroideo cristalino, órganos muy sensibles a la radiación, el caso de mamas para nuestras trabajadoras ocupacionalmente expuestas femeninas. Ahora fíjense qué ocurre cuando yo invierto y coloco el tubo de rayos X arriba. Justamente la mayor cantidad de radiación de fuga altamente energética podrá llegar a nivel de cristalino, tiroides, por supuesto. También la radiación retrodispersa en la interacción con el paciente obviamente podrá llegar a nuestro personal en las zonas más sensibles a la radiación. Si nosotros llegamos a meter la mano en esta postura, vamos a tener entonces el haz de radiación directo, sin ningún tipo de atenuación y llegando justamente a nivel del dorso de nuestra mano, lo cual no nos sirve porque en el dorso de la mano tenemos mayor sensibilidad que en la palma de la mano, así que evidentemente no puede ser considerado esta una de las opciones. ¿Sí? Y por otro lado, luego tenemos la camilla que va a atenuar, a dispersar radiación para finalmente llegar al intensificador de imagen. Por lo tanto, no hay ningún tipo de garantía
de verificación ante esto. Así que si vemos en una sala, evidentemente uno de los puntos críticos e importantes es hacer las evaluaciones radiométricas. Las evaluaciones radiométricas en las salas de ARCO-ENCE de intervencionismo e incluso en el caso de los rayos X portátiles son fundamentales porque nos van a permitir conocer cuál es el rango de maniobra al cual nosotros tenemos mayor cantidad de exposición y a partir del cual no hay exposición, o la exposición es casi como la radiación de fondo. Para ello siempre es muy importante que a la hora de ustedes hacer un levantamiento radiométrico tengan en cuenta la colocación de un phantom, es decir, reproducir las peores características que sería teniendo el equivalente a un paciente que va a dispersar la radiación. Si yo no coloco un phantom para hacer mediciones, voy a tener una lectura muy por debajo y estoy subevaluando el área y subevaluando lo que sería esa región a considerar. Por otro lado, muy importante, como manera de complemento para que lo veamos un poco más gráfico en términos dosimétricos, fíjense lo que ocurre cuando coloco fluoroscopía media en un ARCO-ENCE de manera vertical, tubo rayos X abajo, detector arriba. Fíjense ustedes las tasas de exposición a las cuales nos enfrentamos nosotros los miembros del staff, 1 milisievert, 2 milisievert, 6 milisievert. ¿Qué ocurre cuando lo ponemos de manera horizontal? Fíjense que esa es la mayor angulación permitida o recomendada, en la cual, bueno, a veces es necesario realizar este tipo de proyecciones. Fíjense que tenemos una dosis o una tasa de dosis bastante considerable, 12 milisievert por hora, bastante significativa, significativamente mayor, casi 10-12 veces mayor cantidad de exposición a cuando lo tenemos abajo. Pero fíjense ahora qué ocurre cuando paso a modo cine. En vertical he pasado de 1 a 15 milisievert, de 6 a 80 milisievert. Y cuando lo utilizo modo cine de manera horizontal, fíjense ustedes cómo puedo estar pasando de 12 a 120 milisievert por hora. Estos son datos que definitivamente estremecen a cualquiera y nos demuestran la importancia de utilizar primero fluoroscopía pulsada como un mecanismo de protección radiológica del paciente y de nosotros, y por supuesto la correcta utilización del equipo de ARCO-ENCE en quirófano y en las salas de hemodinamia e intervencionismo. Así que tengan siempre muy presentes que utilizar el tubo de rayos X arriba va a entregar una cantidad de dosis tan significativa que no es recomendada. La recomendación entonces siempre es utilizar nuestro tubo de rayos X abajo de la mesa y nuestro detector lo más cercano posible del paciente. Estas serían entonces las recomendaciones que podemos entregar. Adicionalmente, bueno, por supuesto dentro del levantamiento radiométrico, en aquellas salas particulares, en aquellas salas especiales, como hemodinamia e intervencionismo, evidentemente hacer la valoración de cada una de las barreras. En el caso, por ejemplo, de rayos X portátil y de ARCO-ENCE de quirófano, es importante tener en consideración colocar un phantom en una determinada camilla y hacer la medición general. Por lo general, ¿qué vamos a tener? En el caso, por ejemplo, del ARCO-ENCE, fíjense ustedes cómo aproximadamente a 2 metros de distancia a la redonda ya tenemos una zona de seguridad de menor exposición a la radiación. Y lo mismo ocurre para el caso de los rayos X portátiles. Sin embargo, esto es muy importante. A mí me dicen, bueno, ¿a qué distancia estamos seguros? A la distancia que usted mida. Es decir, tenemos unas referencias, pero cada equipo tiene sus particularidades. Hay algunos equipos a los cuales se les ha reemplazado el tubo de rayos X, hay algunos equipos a los cuales no se les ha presentado controles de calidad y no sabemos cómo están operando. Por eso es que es tan importante que en cambio de cegarnos o de afianzarnos a un determinado nivel de referencia, midamos nuestros equipos y sepamos a partir de qué distancia estamos de manera segura. Para finalizar, quiero sí entonces tener una serie de factores que afectan o que tienen que ver justamente con la influencia en la dosis por parte de parámetros físicos y técnicos. El caso de la fluoroscopía baja, media, alta o cine, ¿sí? Conocer que 100 frames de cine, aproximadamente entre 4 y 8 segundos, pueden equivaler a 1 minuto de fluoroscopía media. Por lo tanto, tenemos que justificar la utilización del modo cine. A muchos médicos les encanta la modalidad cine para presentar los casos
o en los congresos o a sus propios pacientes, lo entendemos, pero sepamos utilizar la modalidad cine solamente cuando sea necesario. Esto no quiere decir que no la vamos a utilizar. Esto quiere decir que si yo requiero, por ejemplo, hacer una verificación o una evaluación de que si un balón ha abierto o no ha abierto, bueno, eso perfectamente lo puedo realizar con fluoroscopía de media. Por el contrario, si yo necesito tener un nivel de detalle muy amplio a la hora de la colocación de un stent, bueno, luego de que ya he hecho toda la guía y he colocado la guía finalmente hasta la arteria coronaria a tratar, lo he hecho con fluoroscopía media y luego requiero colocar contraste, administrar y verificar a detalle, puedo utilizar el modo cine, pero con mucho resguardo. Esto es muy, pero muy importante. Por otro lado, tenemos una serie de parámetros que tienen que ver, por ejemplo, con nuestro paciente, en el cual yo no puedo, normalmente los pacientes que vienen complicados, en el caso de hemodinamia o de radiología intervencionista, pueden ser pacientes obesos. Sin embargo, no quiere decir que los voy a mandar a dieta o a que coman Herbalife antes de que regresen, eso no es posible, pero sí es importante conocer que un incremento de grosor de entre 4 y 5 centímetros puede incrementar en un factor de 2 la dosis que va a recibir. Esto es fundamental porque si sé que un paciente es más obeso, también sé que va a recibir mayor cantidad de dosis, tengo que ver entonces mayor cantidad de angulaciones para no afectar lo que sería la dosis a nivel de piel y por supuesto disminuir la posibilidad de generar efectos determinísticos. Por otro lado, también conocer que la magnificación va a poder afectar también la dosis. Pasar de 23 a 18 centímetros puede suponer un incremento entre un 30 y un 40% más de dosis en piel. Entonces, fundamental, por supuesto, que en la medida en la cual recordar que la colimación es básica, en la medida en la cual yo colimo las de radiación, por supuesto, entrego menor cantidad de dosis de radiación a mi paciente y, por supuesto, menor cantidad de radiación a nuestro personal del staff. Estas son algunas consideraciones muy básicas, ¿sí? Tener en cuenta el hecho, por ejemplo, también del correcto posicionamiento del órgano de interés en el isocentro, de manera tal de que me permita una fácil reorientación del arco al moverlo, y de esta manera fíjense cómo yo puedo distribuir la cantidad de dosis que va a recibir este paciente a nivel de piel. Ahora distribuye acá, distribuye acá, distribuye acá, y de esta manera no tengo un punto focal o un punto importante caliente donde va a recibir mayor cantidad de dosis, pero sí saber que evidentemente entonces en la medida en la cual aumento el grosor de ese paciente o me voy al caso extremo, por ejemplo, en donde angulo a la mayor distancia en esta posición, evidentemente voy a incrementar la dosis en él. Entonces saber que para la computadora es como que si yo estuviese colocando mayor cantidad de pacientes cuando me inclino en esta postura. Evidentemente él requiere un número de fotones o de rayos X para tener una calidad diagnóstica adecuada, tal y como lo abordamos al inicio. Por eso es que es muy importante que si tengo en consideración estos factores, entonces ya sé cómo puedo yo proteger efectivamente a mi paciente. En el caso de nuestro personal de salud, hay equipamiento, por ejemplo, como el que les presento aquí a continuación, en donde tenemos dispositivos, una especie de armaduras que nos protegen o nos blindan con respecto a la radiación. Esto en el caso del Lemmer Parks, ¿sí? Una empresa francesa en la cual hace una especie de cabinas que garantizan o minimizan la cantidad de radiación que evidentemente va a recibir el personal y no tienen por qué utilizar el chaleco o el delantal plomado. Sin embargo, esto obedece también obviamente a las posibilidades financieras y de movilidad que se requieren en un determinado procedimiento. ¿Qué cosas vemos a veces en nuestros servicios? Bueno, vemos el trencito o el esconderse uno detrás del otro. ¿Qué pasa con este procedimiento? ¿Es válido? ¿No es válido? Definitivamente en el momento en el cual yo me coloco detrás de una persona, vamos a suponer que estoy en un área de muy bajos recursos, en una locación bastante complicada donde solamente tenemos 2 petos y tenemos o 2 delantales plomados y tenemos a 6 personas allí, definitivamente en el momento del disparo yo puedo colocarme detrás de otra persona que ya tenga el delantal plomado y esta me permitirá o me servirá como una barrera física. Sin embargo, evidentemente, ¿qué cosas no pueden ocurrir? Cosas en donde si yo voy a utilizar, por ejemplo, tenemos todos los delantales, pero son delantales solamente con protección frontal, yo debo saber que es muy importante que siempre debo dar
en la parte frontal hacia el paciente y hacia el equipo, porque el paciente es el medio dispersor. En el momento en el cual yo giro, en ese momento yo empiezo a recibir dosis de radiación y no estoy haciendo absolutamente nada. Entonces, ¿puedo protegerme utilizando un delantal plomado con protección frontal? Sí, pero siempre y cuando conozca y sepa que durante todo el procedimiento, si yo soy el instrumentista, debo entregar todas las cosas de manera frontal siempre hacia el paciente si están disparando y nunca dar la espalda al paciente o al equipo. Por supuesto, considerar obviamente que todo el personal debe saber con qué estamos trabajando, cosa que obviamente los delantales no pueden mandarse a lavandería, como evidentemente pueden ver en estas imágenes acá. Así que es bien importante tener en consideración incluso la información que damos y entregamos al resto del personal de otras áreas. En nuestra área, por supuesto, un delantal plomado debe verse de esta manera, bien homogéneo en términos de la atenuación a la radiación, cosas que no deben pasar. Fíjense ustedes, acá vemos un debilitamiento en el material de blindaje y por otro lado podemos ver una ruptura del material de blindaje. Entonces, ¿qué es importante? Hacer la verificación de los dispositivos de protección radiológica. El dispositivo puede verse bello por fuera y puede estar destruido por dentro. Puede tener 20 años y decir, mira, ese delantal no debe servir, pero cuando hacemos la verificación y la evaluación vemos que está perfectamente correcto. Entonces, no nos dejemos llevar precisamente por la tapa del libro, veamos y enfoquémonos justamente en lo que está dentro, que es lo que realmente nos protege. Y hablando de protección de delantales plomados, sí comprender que tenemos diferentes espesores, por ejemplo de 0,25 milímetros de plomo, en los cuales voy a tener un porcentaje muy importante de atenuación, en donde solamente dejo pasar entre un 2 y un 15%, dependiendo del kilovoltaje utilizado, y en el caso de 0,50 milímetros de plomo, en donde dejo atravesar máximo un 7% en kilovoltaje alrededor de los 100 kilovoltios. Entonces, teniendo en consideración estos aspectos, es muy importante siempre tener una verificación adecuada de sus dispositivos de protección radiológica, ya que estos dispositivos de protección radiológica, esta armadura, la puedo yo también comparar con la armadura, por ejemplo, que me brinda un avión. Es decir, ese fuselaje, todo lo que tiene que ver con esa cobertura del avión nos permite desplazarnos de un punto a un punto B de manera segura, nos protege de toda la intemperie, pero ese avión no se maneja solo, ese avión tiene una serie de controles o de indicadores que me dicen, mira, sí, vas por buen camino, vas por mal camino, mejora la altitud, la velocidad, y en nuestro caso estas brújulas e indicadores son nuestros dosímetros, son justamente la dosimetría la que nos permite y nos garantiza tener entonces la direccionalidad y el conocimiento perfecto de cuánta dosis estamos recibiendo nosotros y por supuesto si podemos optimizar aún más nuestros procedimientos. Tengan en cuenta, y con esto ya sí me voy despidiendo, tengan en cuenta entonces que nuestros pacientes, ¿sí? En el caso, por ejemplo, del posicionamiento, fíjense ustedes que si no nos damos cuenta, hay cosas muy básicas y a veces, yo siempre lo digo, el sentido común es a veces el menos común de nuestros sentidos. Fíjense que a veces el hecho de no fijarnos que el brazo entró dentro de las de radiación primario, fíjense cómo supone una dosis considerable que vamos a recibir a este nivel. Acá en esta gráfica tal vez no se vea tan grave, pero cuando vemos en consideración las semanas transcurridas, fíjense ustedes cómo puede verse este paciente. Así que por favor, siempre tengamos en cuenta que estamos trabajando con altos tiempos de exposición a la radiación, en el caso de la utilización de arco en C, y que por consiguiente nosotros entonces debemos velar por proteger a nuestros pacientes y protegernos a nosotros mismos. Tener también en consideración que dentro de la optimización de los parámetros técnicos, por ejemplo, en el caso de la relación señal-ruido, fíjense ustedes cómo yo puedo tener una imagen como esta, con extraordinario nivel de detalle. Esta imagen es de muy baja calidad, no me sirve desde el punto de vista diagnóstico, pero una imagen intermedia me va a permitir tener una buena calidad diagnóstica con una dosis que puede ser 4 veces menor a esta. Entonces es fundamental que trabajemos siempre de la mano de nuestro equipo médico y técnico.
También recordarles, por supuesto, la colocación adecuada de nuestros chalecos. Fíjense ustedes, el tubo de rayos X está apuntando en esta dirección y miren ustedes cómo tengo esta parte al descubierto. No nos sirve de absolutamente nada. Y de igual forma recordarles entonces que aquí tenemos una intervención del lado derecho, una intervención del lado izquierdo, tenemos 6 personas acá, 6 personas acá. ¿Qué está mal en esta imagen? Aparte de nuestro amigo que está aquí medio dormido, lo importante es que fíjense ustedes, todos los dosímetros están acá guindados. Entonces recordemos utilizar la dosimetría porque es la manera que vamos a tener para poder hacer un monitoreo individual de la cantidad de radiación que ustedes están recibiendo. De esta manera, entonces, por supuesto, me despido de ustedes agradeciéndole nuevamente al Instituto de Formación Superior, por supuesto, a Maximiliano que tuvo, digamos, la gentileza de invitarme y a todos y cada uno de ustedes quienes nos han seguido en esta conferencia. Muchísimas gracias, espero que les haya gustado y ante cualquier duda, recuerden que estamos a su disposición y de igual forma pueden conseguirnos, por supuesto, también pueden contactarse directamente conmigo a través de lo que serían nuestras redes sociales, a través de Serovka y estaremos plenamente complacidos de poderlos atender. Allí en nuestras redes sociales, en nuestro canal de YouTube tenemos una serie de conferencias, de cápsulas académicas y por supuesto a través de nuestro correo electrónico. Muchísimas gracias y que sigan pasándola muy bien con estas maravillosas jornadas de actualización patagónica.